Dr. Eduardo Mancilla. Es pionero en el mundo de la investigación y desarrollo de la medicina regenerativa, especialmente en el uso de las células madre mesenquimales. Es jefe del Servicio de Ingeniería Tisular, Medicina Regenerativa y Terapias Celulares del Cucaibá. Sus trabajos sobre regeneración de la piel, médula espinal y el envejecimiento han marcado un rumbo para muchas investigaciones y adelantos posteriores. Eduardo Mancilla es ponente en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con un público un poquito menor, pero bueno, son los más resistentes, los más agraciados también, que van a poder ver desde el comienzo la charla. Esta charla son casi 25 años de estar cerca de la medicina regenerativa. En realidad yo soy profesor titular de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y soy internista también. Y este ha sido mi hobby, digamos, durante los 25 años, ¿no? Lo cual requiere ser contado un poquito para entender cómo un órgano tan complejo como la piel, que parece sencillo, pero en realidad es el que nos defiende permanentemente de todas las agresiones, ¿no? Y que está muy expuesto a traumas externos como pueden ser las grandes quemaduras o las úlceras del cúbito. La primera hipótesis sería si vamos a poder regenerar la piel por medio de la medicina regenerativa y si pudiera hacer ese sistema regenerativo ocurrir en un tiempo adecuado. Si ustedes ven nuestro logo de nuestro laboratorio, está acuñado en latín vis ad curandum naturae, ¿no? Esto un poco significa ayudando a la naturaleza a curar por sí misma. Y en el logo también ven, esto podría ser una célula, podría ser la quimera, ¿no? La quimera anotando todo el conocimiento que puede tener un núcleo celular. Todos estos son aspectos que nos ha apasionado en cuanto a el otro tema. Bueno, esto en realidad se basa en lo que escribió hace mucho Hipócrates, ¿no? El vis medicatrix natural, el poder curativo de la naturaleza. Los organismos vivos tienen esas propiedades de curarse a sí mismos y quedarán solos. Es esta capacidad de los organismos vivos para corregir desequilibrios que nos distingue de la materia no viva. Bueno, yo creo que mañana vamos a escuchar a este señor, a Arnold Kaplan, que en realidad él un poco acuñó el término de células madre mesenquimales que seguimos usando, pero que en determinado momento puso la controversia si no deberían tener algún otro nombre, como medicinal signaling cells, ¿no? Verdaderas fábricas de sustancias o verdaderas farmacias específicas para el lugar de la herida, lo cual yo coincido completamente, ¿no? Aunque el término de célula madre mesenquimal yo creo que tiene un acuñamiento verdadero. Pensando en esto, en estos días, a mí se me ocurrió que podría ser también llamadas en inglés miracles o milagrosas, ¿no? Células milagrosas. Yo brevemente me voy a explicitar un poco en cuál es el concepto del milagro, ¿no? Yo creo que acá en la Tierra los milagros, si existen, deberían ocurrir bajo leyes terrestres, bajo leyes físicas moleculares, que son las que nos rigen en este campo electromagnético, en esta gravedad y en este sistema. Pero que bueno, entendiendo que la posibilidad de que algo ocurra en este sentido, uno podría intervenir por cualquier mecanismo terrenal, no digo necesariamente mecanismos de otra naturaleza. El otro, yo les decía al principio que el otro tema que a mí me conmueve permanentemente es el tema del tiempo, ¿no? Aquellos, fíjense qué casualidad, la misma quimera en este libro de Orson Welles, The Time Machine, la máquina del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo está permanentemente en la regeneración, ¿no? Cómo un ratón, un roedor puede llevar a cabo una gestación quizás en cuestión de días,
y nosotros necesitamos 9 meses, ¿no? para crear un sistema orgánico exactamente igual. Entonces, vamos en las próximas diapositivas también tratar de definir cuál sería el tiempo. Fíjense que estos pacientes no aguantan, mueren por el tiempo. Los grandes quemados pueden tener un 60, un 70% y tienen, a pesar de que todas las terapias y todos los sistemas de soporte han avanzado muchísimo, la sobrevida, cuando existe un 80 o 90%, tiene un 90% de mortalidad. Y la mortalidad está en relación a que perdemos la barrera que nos interconecta con el medio externo y estamos a las buenas de las bacterias, etc. Y eso es tiempo. Entonces no podemos tenerlo con un tratamiento que sea de avanzada mucho tiempo esperando. Bueno, lo mismo podría ser para un infartado, etc. Por eso yo digo, sobre todo en campos de batallas, y para esto la industria también, yo creo, quizás el quemado no les interese tanto, sí les puede interesar a la industria las úlceras de decúbito, pero sí a un ejército, a una armada, a una potencia, le interesa mucho tener a las tropas más capacitadas, con posibilidades de por lo menos sobrevivir o volver al campo de batalla en tiempos adecuados. Yo también lo otro que toco muchas veces es lo de la sincronía, ¿no? Porque a veces ocurren cosas por el azar, ¿no? Yo escuché hoy a la mañana en la clase del doctor Rivas, les contaba esta anécdota que yo traía simultáneamente, después la doctora Suyé también se refirió a este señor Alexis Carrel, creo que lo debemos conocer todos. Ya en el año 1912, 1903, es un adelantado a su tiempo con todo lo que hizo, ¿no? Fundamentalmente, como se nos explicó hoy, su padre era un costurero en Lyon, él nace en Lyon, y bueno, aprende un poco el uso de las costuras, etcétera, del padre, va a la facultad de Lyon, se está por recibir de médico y está muy conmovido de lo que está en 1903, de lo que está ocurriendo en Lourdes, con los milagros. Entonces toma el tren, hay un paciente con una citis tuberculosa que está prácticamente a punto de morir, y él presencia, cuando llega a Lourdes, presencia una cura milagrosa cuando lo ponen a este paciente dentro de las aguas de Lourdes, y bueno, en realidad es el primer premio Nobel, y no hubiera ocurrido, o quizás no hubiera ganado el premio Nobel si no hubiera pasado eso de Lourdes, porque sus colegas de la época lo empezaron a denostar, y él tuvo que irse a Canadá, y de Canadá al Rockefeller Center. El Rockefeller Center trabajó en todo lo que es la sutura vascular que abrió las puertas para el trasplante de órganos, y por eso gana el premio Nobel en 1912. Pero en realidad este señor, en esa misma época, en el Rockefeller Center, en realidad es el pionero, como dijo la doctora Zuenaga hoy más temprano, en todo lo que eran los cultivos celulares. Debe ser el primero que pone en marcha, imagínense, 1900. Y él ya hablaba en ese momento de la vida permanente, de órganos fuera del cuerpo. Esto es el New York Times saca que Carrel había logrado mantener células embrionarias en cultivo, aparentemente, o células cardíacas de pollo, latiendo durante 120 días fuera en un frasco de cultivo. Y no es broma esto, porque en realidad los frascos de cultivo de Carrel dan inicio a toda la industria de Corning para lo que son los frascos usuales de cultivo, ¿no? Que hoy ya van quedando en la historia con todos los sistemas cerrados, pero esto lo puso en marcha Carrel. Así que este es un libro recomendable, Voyage a Lourdes, o El viaje a Lourdes, y en 1903, después de presenciar este milagro, él dice que todas sus hipótesis, teorías, dudas intelectuales se desvanecieron y bajo la mano de la Santa Virgen certeza. Este es un dibujo, de sus papers no había fotografía, estaban dibujos manuales. Fíjense, es una colonia embrionaria supuestamente de pollo. Fíjense las características de este dibujo. Y esta es una colonia nuestra, fotografiada en nuestro microscopio, con poca calidad, pero bueno, hecho con mucho esfuerzo. Fíjense la similitud, la fuerza, la expansión de todas las células desde el centro de la colonia. ¿Qué tiene esta colonia particular? Y nosotros hemos sido pioneros en el mundo, que esta colonia
proviene de médula ósea de un donante cadavérico. O sea que nosotros hemos sido los primeros en el mundo en describir la utilización, la recuperación de células madre mesenquimales de la médula ósea, que quizás evolutivamente sea el lugar más seguro del cuerpo, una caja fuerte, casi indemne a las quemaduras, a la bomba atómica, etc., ¿no? O sea, uno podría... Y estas células permanecen viables durante mucho tiempo, no está claro cuánto, pero bueno, son recuperables con muchísima vitalidad y capacidad para seguir adelante. Estas ya son fotos. Hay mucho para hablar, cómo crecen estas colonias, etc., ¿no? Hemos visto tanto, ¿no? Pero estas son fábricas, como dijimos, verdaderas drugstores, verdaderas farmacias, verdaderas droguerías de sustancias, factores de crecimiento, citoquinas, que dan función de soporte, dan supresión de la inflamación, inhiben la apoptosis, son antifibróticas, promueven la diferenciación celular. Y nosotros por el 2005 mandamos este editorial a la revista quizás más importante de quemaduras en el mundo, británica, Burns, la más emblemática en quemaduras, y lo pusieron esto en su editorial, ¿no? Con nuestra humildad. Y en realidad lo que queríamos describir acá en inglés es que estas células podían ser el eslabón entre dos funciones indispensables para la persistencia de los seres vivos sobre la Tierra, ¿no? La tolerancia inmunológica y la regeneración tisular. No podríamos vivir sin tolerancia inmunológica, ni tampoco podríamos vivir sin sistemas regenerativos que nos permitan recuperarnos. O sea, yo creo que el cuerpo, bueno, esto está de más decirlo, la hipótesis inicial es que nuestro cuerpo se está curando a sí mismo permanentemente, ¿no? Que es un poco el bisacurando natural. Ahora, fíjense, el líquido amniótico lleno de células mesenquimales, otra fuente para obtener. Nosotros en algún momento describimos, porque creo que también fuimos los primeros en el mundo de hablar la relación entre células mesenquimales, envejecimiento y síndrome metabólico. Y otra sincronía, hoy el doctor en su charla cuando se refería a las estatinas y que quizás, bueno, yo soy internista, bueno, y viví toda la ola del colesterol, viajé a Cambridge con Brown que describió los receptores LDL1, bueno, utilizo las estatinas permanentemente y enseño cuáles son las utilidades, los factores de riesgo, los trials, pero seguimos llenos de enfermedad cardiovascular, no hemos disminuido. Es cierto, la población no se adhiere a las dietas, sigue fumando, etc., pero las salas coronarias están, creo que se nos escapa algo en la teoría lipídica, la teoría del colesterol correcto, pero algo se nos está escapando y creo que se nos está escapando el tema celular. Y bueno, eso lo describimos hace mucho tiempo. Bueno, la teoría de a poquito va midiendo algunos pensamientos, ¿no? Lo que pasa es que está la fortuna que se mueve en la industria farmacéutica, que parece mejor estar hablando años de determinada teoría sin prestarle atención a las demás, ¿no? Yo creo que debemos ver en conjunto, ¿no? Por eso es que un internista quizás ve más que un básico, ¿no? Uno está en la trinchera y ve las dificultades clínicas. El otro trabajo que publicamos y que fue pionero fue que dice que las human mesenquimas, las células mesenquimales cadavéricas humanas, son tolerizadas por los ratones e mejoran, no sé, mejoran. Usamos esa palabra que me hacía yo pensando hoy cómo iba a ser la presentación, que uno le hace discretos cambios siempre. Me ponía en lo que nos dirá mañana el doctor Kaplan, y en realidad, si es un factory, un drugstore, una factory de fármacos, en realidad lo que uno quiere mejorar, ¿no? Pero fuimos pioneros casi, yo no lo traje en el video hoy, pero en recuperar lesiones completas medulares en ratoncitos. Y también fuimos pioneros, o los primeros casi, que dijimos que estas células en un modelo animal mejoraban las lesiones provocadas en la piel, ¿no? Por eso decimos que estas células deben ser de alguna manera milagrosas. Y el milagro se caracteriza entonces por la aceleración extrema de los procesos de reparación normal. Si existen o existieran los milagros, que no todos lo podemos ver a diario, lo estoy hipotetizando en una línea de pensamiento, de que podemos romper algunos dogmas, algunas barreras,
Y en realidad, si pensamos a futuro, las generaciones de futuro nos van a exigir los tratamientos celulares, pero que ocurran en tiempos acelerados. Y fíjense el tiempo, ¿no? En aquella revista Time de 1912, de alguna manera todo el trabajo de Carrel, durante una cura milagrosa, el ritmo de reconstrucción tisular excedería enormemente a cualquier otro que pudiera haberse observado en la curación de las heridas bajo las más óptimas condiciones. En el contexto de la cirugía tradicional, los sistemas primero fueron sociales globales, luego sociales locales, luego se entendieron cómo era la constitución de organismos, sistemas de órganos, órganos y tejidos, la época del trasplante. Y a medida que fuimos avanzando, empezamos a incluir dentro de lo que sería la biocirugía, la medicina regenerativa, conceptos de células vivas, que ya los dominamos, biomateriales. Bueno, yo en lo personal creo que todos de los oradores, etcétera, son 27 años, 25 años que hemos transcurrido todo esto, ¿no? Y en aquella época quizás, bueno, debíamos definir quizás biomoléculas, células vivas, decía nanopartículas y no sabíamos por qué estaba eso ahí. Luego partículas elementales, biofotones, y creo que el cuadro se completa con esto que yo le he agregado, medicina regenerativa cuántica, ¿no? Habría que hablar mucho. Cada cosa de esta sería una charla larga de explicar, ¿eh? Cada cosa que les voy mencionando, el tiempo, lo cuántico. Esto lo pueden leer, está publicado, ¿eh? De alguna manera queremos decir que el ABC de la curación de las heridas puede pasar por otro concepto no clásico. Nuestros cirujanos, por lo menos, bueno, en todo el mundo igual, porque todavía en muchos lugares siguen usando la navaja para sacar el tejido muerto, ¿no? Y la navaja, dice el doctor Sturla en Argentina, es un instrumento para el museo de medicina, ¿no? Pero se sigue usando esa navaja y se saca tejido, después les voy a mostrar, que muchas veces todavía en la profundidad de la herida está vital. No se olviden que la piel tiene una bicapa, no puede vivir la más profunda, que es la dermis, sin la más superficial. Ni la epidermis puede vivir sin el soporte que le da la dermis. Y ahí está un poco todo el concepto de cómo vamos a curar estas heridas. Pero si hablamos dos palabras de medicina cuántica, serían mecanismos donde partículas elementales, fundamentalmente fotones, podrían transferir a la célula o a todo el cuerpo señales regenerativas únicas y fundamentales. Entonces, de esta forma, este nuevo sistema podría ser aplicado para curar cualquier enfermedad en pacientes de cualquier edad y regenerar tejidos u órganos a voluntad en tiempos excepcionales. Entonces, bueno, uno va viendo y va aprendiendo todos los días. Entonces voy caminando en este pasillito que ustedes deben estar transitando. No sé, acá los de México capaz que no le dan bolilla, pero yo ya lo había visto en alguna de las islas ahí en el Caribe, hace muchos años. Una planta, si la ven a la izquierda, cuando saben que tiene florcitas azules, que todos los días regenera, ¿no? A la noche se le caen todos los pétalos, se caen todas las flores, a la otra mañana está en cuestión de minutos creando flores nuevas. ¿Qué maquinaria es esa? Ahora yo me vine de Argentina, empezó la primavera ahí, y de repente esos blastemas explotando, esos son fotones, esa acción fotónica únicamente, que activa mecanismos genéticos, mecanismos celulares, pero son fotones. Entonces, la cuestión sería fundamental si fotones únicos podrían gatillar una cadena de fenómenos macroscópicos en sistemas orgánicos complejos. Y ahí estaría la respuesta. No tengo el elemento celular, podría utilizar fotones, puedo utilizar un montón de cosas. Simplemente tengo que poner a jugar un poco la imaginación y ver el futuro. Cuando digo futuro, es pasado, porque nosotros, ¿cómo veíamos? Lo veíamos de acuerdo a este otro señor, que también es otro adelantado a su tiempo, Howard Green, aunque fueron circunstancias diferentes. Es un básico que trabaja en Harvard, están trabajando en modelos que quieren de alguna manera obtener el cultivo in vitro de queratinocitos, que es la célula ya diferenciada basal de la epidermis, y su alumno, su doc en ese momento, utiliza una feeder layer de fibroblastos irradiados. Esos fibroblastos dan señales
En síntesis, logran la expansión in vitro de células basales que ya tienen un camino diferenciativo hacia arriba. Esto fue mi visita a Harvard, donde estuve con Howard Green. Esto fue año 92, fíjense, ya estamos más grandes. ¿Qué describió? Llegó a la industria, ¿no? En Boston, Howard Green lleva el primer modelo de piel cultivada, que es una epidermis cultivada, que era sumamente laboriosa. No había que montarle en esta gasa vaselinada, pero nosotros lo hicimos. Cuando volvimos a Argentina, iniciamos las primeras pruebas con queratinocitos, células ya maduras de la piel diferenciada, que si uno las hace expandir a las basales, logran epidermis. Fíjense la elasticidad de esa piel. Uno la coloca con la capa basal sobre la herida, pero si no tiene dermis, está en problemas. Hay soluciones, pero bueno, con esto tuvimos algunos resultados, pero vuelvo a repetir, un sistema muy costoso, unicapa, muy laborioso y de células adultas. En el año 98 me voy a Rice a hacer este curso de cuestiones celulares y cultivos celulares, etcétera, que lo organizaba este señor acá, Mikos, y este es Chas Vacanti, ¿no? Chas con su hermano. Bueno, Mikos fue uno de los que disparó toda la idea de los biomateriales como matrices de sostén, ¿no? Para pensar en sistemas más complejos de ingeniería tisular. En realidad la estrategia de ingeniería tisular como tal nace en el 97 con Joseph y Chas Vacanti, con este ratoncito que en realidad no le hace generar la abeja, sino que es una matriz de poliglactin, etcétera, de un biomaterial, pero esto disparó toda una tendencia nueva, ¿no? En esa misma reunión escucho la charla sobre células, fíjense, año 98, sobre células mesenquimales de Arnold Kaplan, y digo, esto es el milagro, esto es lo que debemos trabajar. Y desde aquel año, bueno, yo vuelvo a Argentina y empezamos a desarrollar todo un programa basado en células mesenquimales. Como yo trabajaba en un lugar de procuración de órganos y de trasplante, vi la posibilidad de obtener las células de esta fuente. Pero básicamente esta estrategia de la ingeniería tisular involucra el uso de matrices biocompatibles, el elemento celular, y cuando las células y la matriz se ponen juntas, esa reciprocidad dinámica cambia, ya ni la matriz ni la célula es la misma, y en el mejor de los casos el hueco, la herida, el agujero generado por una lesión, una úlcera, una quemadura, es rellenado por esto que se transforma o se debería transformar nuevamente en el tejido más normal, evitando cicatrización, retracción, etc. Bueno, en ese mismo año los americanos estaban con todo el tema de biomateriales sintéticos, y yo, bueno, fue el verano anterior, bañándome en la Mansa ahí en Punta del Este, pasa al lado de una agua viva, no sé cómo le dicen acá, una medusa, y bueno, clic, ahí es un rayo, ¿no? Que uno lo ve, como uno ve esas flores y está imaginando cómo puedo activar un sistema orgánico, y en el único lugar que se consiguen estas medusas en la Argentina, en esta playa, cuando sopla el viento norte, así que Mansilla era el único con un medio mundo pescando ahí, porque toda la gente sale disparando cuando aparece. Bueno, la cuestión que la descelularizamos, porque en realidad es una mesoglia. Este es quizás el sistema viviente más antiguo sobre la faz de la Tierra, tiene millones de años. Y sin embargo, esa matriz, que en realidad es agua, 90%, el resto son biomateriales, colágeno, ácido hialurónico, permite que haya moléculas de adhesión donde se adhiere el sistema vivo que uno puede descelularizar. Bueno, a partir de acá le hicimos algún tratamiento, nos queda como un film, y sobre este film encontramos que células mesenquimales se adhieren sobre una matriz antiquísima y descubren las mismas moléculas de adhesión. A partir de ahí definimos y escribimos y publicamos que, como el billete de dólar, ¿no? Todas las matrices extracelulares fueron creadas iguales o al menos parecidas, por la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque no importa de qué especie la saquemos a la matriz extracelular, sea un reptil, sea un pescado, sea un cerdo,
si la decelularizamos, que es el elemento inmunogénico, esa matriz, fíjense, es una piel de cadáver, se le saca el elemento epidermal, queda la dermis, después se decelulariza, y en esto hemos trabajado muchísimo. Y así queda la matriz extracelular. Entonces, este sería, ¿qué tiene esta matriz? Tiene, nosotros decíamos de Matrix Highways Configurations, ¿no? Configuraciones matriciales o autopistas de configuración matricial. Ahí existen un montón de claves y señales, ¿no? Señales de diferenciación que son órganos o sitios específicos, hay señales geométricas, moleculares y aún eléctricas, si uno mantiene la morfología o la composición de esa matriz. Esto publicamos porque queríamos entonces el futuro, ¿no? El futuro teníamos que mejorar esa matriz y decidimos hacerla inteligente, ¿no? Así que con gente de Estados Unidos le adherimos este anti-CD44. Estas son nanopartículas y nanofibras de un sistema patentado que da un core shell, ¿no? En el core ponemos el factor de crecimiento, en el shell podemos poner cualquier anticuerpo monoclonal, y esto actúa como un anzuelo, ¿no? Con carnada. El CD44, que en realidad Dominici no lo pone en su definición de células mesenquimales, no sé si vieron o no, lo que dice la sociedad. Y después la doctora Suyé mostró cómo ellos le hacen CD44. En realidad nosotros fuimos uno de los primeros también en encontrar esto, van a ver en el siguiente trabajo. Y nos pareció que este antígeno es de suma importancia, pero bueno, uno podría poner el anticuerpo que quisiera. Aquí adentro ponemos los factores de crecimiento y esta nanofibra. Si inyectáramos o pensamos que circulan células mesenquimales y uno quiere dirigir estas células a un sitio específico como la matriz inteligente en la piel, quizás estas células circulantes, inyectadas, etcétera, tendrían predilección para adherirse sobre ese anticuerpo monoclonal que hemos colocado, ¿me entienden? Después podríamos ejercer efectos sobre esta matriz desde el exterior con un campo de radiofrecuencia, etcétera, de acuerdo a lo podríamos calentarla, etcétera. Esto no tiene fin. En síntesis, esta matriz podría ser poblada por nanofibras y nanopartículas. Estas nanopartículas o nanofibras tienen factores de crecimiento y tienen anticuerpos específicos. Las células circulantes serían captadas específicamente y podrían proliferar sobre la matriz. Esto, fíjense, le ponemos las transfectamos para la proteína fluorescente, y estas células mesenquimales florecen dentro de la matriz. Este era el primer sistema aprobado por FDA de ingeniería tisular de organogénesis. Era una membrana de colágeno con, yo creo que en ese momento eran fibroblastos de recién nacidos obtenidos de prepucio. Este fue fue aprobado por FDA para úlceras diabéticas, que costaba muchísimo esa membranita de 3 centímetros. Nuestra estrategia, ¿no? Nosotros usamos fibrinógeno, más aún usamos crioprecipitado que tiene el fibrinógeno. Ese crioprecipitado fibrinógeno, cuando se polimeriza con trombina calcio, dentro de este tubito le ponemos las células mesenquimales, los juntamos, polimerizan, y obtenemos membranas de este tipo. Bueno, no voy a tocar porque voy a hacer lío. Bueno, esta membranita tiene flexibilidad ahora si le sacamos el medio de cultivo. Pero bueno, las ratitas fueron curadas con este polímero, con células mesenquimales de cadáver humano. ¿Qué pasa? En nuestra descripción de este artículo mencionamos por primera vez en el mundo también que estas células traspasan barreras de especie. Ya no son inocuas entre humanos, sino que también son inocuas interespecies. Estos ratoncitos recibían inyección endovenosa y locales también, y tolerizando perfectamente una célula de otra especie. Así que fíjense un poco las dudas y las preguntas. Estas células tienen capacidades, por eso digo, cuasi milagrosas. Siempre tenemos que tener este film. Este film evita la desecación del producto. Y en realidad nosotros esto tenemos un costo muy bajo. Si habláramos de úlceras diabéticas, etcétera, este debe ser un producto muy noble. Células mesenquimales, polímero de fibrina con trombina, polimerizamos en la forma que queremos. Pues si yo le pongo las células en el polímero, la célula va a parar a cualquier lado.
siempre aparece bajo la curación, al séptimo día aparece este pasticho que parece algo feo, pero que en realidad, después lo voy a mencionar, es un producto que tiene todos los elementos de crecimiento. Finalmente se cierran estas heridas más rápido que el grupo control. También las podemos poner con un sistema duplo-jet como este, o sea, junta los dos elementos y le permite polimerizar sobre la herida. Bueno, hacia el 2005 decíamos que bueno, el artículo nuestro sale en conjunción con este de Rasulov, un ruso, que en realidad él habla de la primera experiencia en el uso de células mesenquimales de médula ósea para el tratamiento de un paciente con quemaduras severas. Ya fue, nosotros creo que lo publicamos en enero, él lo publica un poquito también ahí, no alcanzo a ver, pero más o menos simultáneamente somos casi los primeros, él en un modelo humano. En ese momento no define una serie de cosas, ¿no? En cuanto a lo que se mostró hoy de caracterización de la célula con citometría de flujo, bueno, pero de todas maneras, esto podemos polimerizar in situ. Y sobre el 2006 también hablamos de células mesenquimales circulantes, o por lo menos fenotípicamente idénticas, ¿no? Si no son mesenquimales, son fenotípicamente idénticas porque expresaban este CD44 y los otros marcadores que después Dominici ponía en ese paper. Circulan en grandes cantidades bajo la influencia de daño de la piel severa como en grandes quemadas, ¿no? Esto fue también, yo creo, pionero, déjenme usar esta palabra un montón de veces, porque en realidad en esa época Osiris publica este dossier que después desapareció de internet, no era el propimal o las células madre mesenquimales como una medida de contraofensiva contra el síndrome de radiación alfa. Esto en su dossier para el Departamento de Defensa mencionan dentro de 40 citas bibliográficas nuestro artículo 22 y la cita 22, nuestro sistema de manifestando de que bueno, hay gran cantidad de células de este tipo circulando. Bueno, esto nos abrió el panorama para expandir, obtener, movilizar, optimizar el reclutamiento como les he mostrado. Fíjense este modelo animal, es un cerdito, se lo quema, se le saca la escara, y fíjense a la semana antes de ponerle el polímero con células mesenquimales humanas, si un ser humano tiene esto, su tórax está destrezado, inestable, prácticamente es la muerte. A la semana de colocado el material, otra vez el pasticho, el film, y fíjense, un tejido de semigranulación, como llamamos nosotros, las costillas que ya se están expeliendo, pierde las costillas, pero el animal está estable. Y empieza a haber progenitores en un terreno arrasado por la quemadura. Y el chanchito a los días está ahí, fíjense, vuelve a crecer la piel y aún los pelos. Le tomamos biopsia, hay epitelio, hay crecimiento de pelo. Fíjense en la tomografía computada, hay asimetría, pero hay músculo. Hay como algunas cosas llamativas. Bueno, si las células madres cadavéricas también es toda otra clase, son seguras, ya están testeadas, no hace falta volver a hacer reacciones porque ya está el donante está aprobado para donar órganos y células, son seguras y no someten a situaciones críticas traumáticas al donante. Yo no sé si me avisó 5 minutos, pero si me pueden dar 5 minutos más, no sé si contaron esos 10 minutos que empezamos después. Bueno, esto publicamos muy parecido al título de Rasulov, primera experiencia como tratamiento de un paciente quemado con células madres de médula ósea cadavérica, ¿no? Déjenme mostrarles un poco. El paciente entra muy crítico con quemaduras de más del 60%. Ahí viene la navaja, fíjense. Fíjense todo el tejido que se lleva y la lesión, que bueno, ya la lesión porque es profunda. Se preparan, se colocan, no me voy a extender mucho, pero para que vean un poco. Y fíjense a la semana, todo este tejido de neogranulación estable, en todo eso arrasado por la quemadura y por la navaja. Se cura con film, se toman biopsias, etc. Pero fíjense cómo el epitelio empieza a crecer sobre este tejido. El paciente se va de alta en perfectas condiciones, aún con pelo,
Esta otra paciente, fíjense lo que arrasa la navaja. Acá se coloca un mesh. El mesh es como una puertita de esas antiguas de elevador, ¿no? Se puede expandir la piel residual muy finita. Pero fíjense, esto no sé, en 10 días, 12 días, existe ya epitelio por debajo de esto, sacando el mesh prácticamente sin cicatriz. Cuando combinamos la célula mesenquimal, que me da este tejido de neovascularización, algún cirujano famoso de allá de Argentina dijo, es un tejido de granulación, dijo. Yo me decía, esto no es de granulación tan así peyorativamente, parece de granulación. Yo le puse sin granulación. Porque en realidad esto es la autopista para que pueda expandirse y crecer el epitelio. Quizás es una cuestión de tiempo que estas células puedan regenerar, pero sí es una muy buena autopista cuando quizás se combinan los dos elementos, el queratinocito con la célula mesenquimal, y ahí está el secreto. Las interacciones mesenquimales y epiteliales. Si yo quisiera, ya en una semana tengo ese tejido, déjenme mostrar esto. Tengo enseguida ese pasticho cremoso que sin duda es todo otro tema de investigación. Ahí podríamos encontrar ya un factor para promover la cicatrización. Ocurre en el ratón, en el humano. Este parece un material muy interesante, promotor de procesos de curación que aún no entendemos. Este es el microambiente regenerativo, donde hay un desarrollo muy rápido de neoangiogénesis con crecimiento simultáneo de este tejido parecido al de granulación. Esta sería la matriz universal, sería el proceso reparativo primario fundamental para el cierre de cualquier herida, no importa el tratamiento que le demos, si el tiempo lo permitiera. Ahora, si el enfermo se me muere infectado al cuarto o quinto día, no me da tiempo. Ahora, si yo uso otro tratamiento, quizás ustedes han visto en úlceras diabéticas, etc., usted lo trata. Ahora, ¿en cuánto tiempo aparece este tejido? Fíjense, en el Hospital Güemes de Buenos Aires, con mis amigos del Hospital de Quemados, utilizando la matriz esta porcina que yo les digo. Lo agarra un micro, no sé cómo dicen acá, un VAS, queda todo, está prácticamente para amputarla, dicen no amputen, le colocamos matriz porcina celular, y tienen este tejido de neogranulación, o de granulación, o semigranulación a los 52 días. Por supuesto, después le ponen un mesh, la paciente epiteliza. Fíjense esto, lo agarra una máquina de fabricar pasta, le saca todo el cuero cabelludo, matriz porcina, y el tejido 60 días. Fíjense esta mano, a ver si la podemos ver, también curada, se quemó con ácido. El paciente vuelve a tener una funcionalidad importante. Pero en realidad el tejido aparece también de neogranulación casi a los 60 días. ¿Qué obtenemos con las células mesenquimales? En nuestros modelos, tanto porcino como humano, prácticamente en 7 días yo estoy preparado para cubrirlo con un mesh o tener otra estrategia de regeneración de la piel, ¿no? Que es de todo lo que yo les hablaba de cómo optimizar los tiempos. Fíjense cómo avanza el epitelio por los costados, hay islotes centrales también. Entonces, el tiempo necesario de regeneración completa de cualquier herida estaría en relación directa con la velocidad de desarrollo y maduración de este neotejido símil de granulación, no importa el medio terapéutico empleado. Por eso decimos nuevamente, si esto no es milagro, y no lo voy a repetir, y finalizo con esto lo publicamos ya hace 2011, Building Small Spheroids, construyendo pequeños esferoides, pero en forma industrializada para la regeneración del pelo. Estos esferoides, entonces acá combinamos esta idea, que deberíamos entonces, más que células mesenquimales aisladas, creo que acá está la respuesta también, donde combinaríamos un core de células mesenquimales y un shell, una cobertura periférica de queratinocitos. Yo creo que este esferoide daría solución y evitaría el mesh epidérmico que les mostré hace un rato, más todo lo que les hablé, que no me quiero ahora expandir de fotones, etcétera, pero que está en el calendario de actividades. Este es el equipo del Hospital de Quemados, así que bueno, les agradezco mucho. Agradecemos mucho al doctor Eduardo Mancilla por su excelente participación en este segundo simposio internacional.
Abrimos un espacio para preguntas que les solicito por favor sean preguntas objetivas, claras y breves para no quitarle el tiempo al siguiente ponente. Hola, buenas tardes. De Guadalajara, Miguel Ángel Ochoa. Gracias por su ponencia. ¿Qué hacen con este tejido que tiene un aspecto desagradable durante la curación? ¿Lo dejan? No, nada. Las enfermeras, fíjense que muchos de los trabajos, y quizás Kaplan mañana nos ilustre, estas células tienen capacidad antiinfecciosa también, son bactericidas también, no se infectan en general estos enfermos. Son ambientes donde la infección, todos los enfermos están quemados, están infectados, tienen pseudomonas, etc. Este material aparentemente, o la célula, tiene también, eso está publicado. Pero bueno, este material hay que dejarlo ahí, yo creo que es un material, y lo da la no desecación, deje el film. Usa una matriz porcina celular, tiene que poner el film, pues si no se deseca. El producto de organogénesis no venía, creo, con esa indicación. Yo no entiendo cómo lograba no desecarse, ¿no? Porque valía como $3.000, $4.000, 2 centímetros. Pero, ¿alguna otra pregunta? Sí, Delia. Usted ha hablado de matriz biocompatible y universal. El ejemplo que he puesto aquí nada más en parte externa del cuerpo. ¿Lo ha utilizado también en otras partes? Por ejemplo, para rodillas, para que se fijen mejor las células madres. No, pero sí. Dependería de la utilidad. Lo hemos usado, sí, en la médula ósea. En la médula espinal. En las secciones de médula espinal le poníamos el polímero con células y los ratoncitos. Yo no lo quise traer porque son minutos, que después no se puede. Pero los ratoncitos, en realidad no hacíamos sección, sacábamos un cilindro de los cordones posteriores de la médula espinal. Los rellenábamos con el polímero, polimerizado in situ, con células mesenquimales humanas, cadavéricas, expandidas, in vitro. Y las ratitas reparadas volvían a tener reflejos, caminaban con dificultad, las poníamos en un pote de agua y lograban salir, mientras que la no reparada tenía pérdida de control de esfínteres, no tenía reflejos, lesiones de escara de la piel. Así que dentro de la médula espinal es interesantísimo. Pero bueno, para lo que es piel, yo les digo, busquen, si tienen bancos de sangre, el banco de sangre puede proveerles el crioprecipitado que tiene control de calidad. Ese es un elemento sanguíneo más que usa el banco de sangre, y el crioprecipitado unido a la trombina polimeriza, y bueno, tenemos que sacar 40 patentes, que no lo voy a decir hoy, pero todo lo que es para lesiones radioinducidas, etcétera, es toda una perspectiva muy interesante tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en esa herida que nos enseñó, en el aplicar de fluvígeno con los glóbulos, ¿cuál es la cantidad de los glóbulos? A ver si entiendo, en la curación de este enfermo, ¿qué cantidad de células madres pusimos? Sí. En realidad la dosis era de 1 millón de células mesenquimales por centímetro cuadrado aproximadamente. Ese era más o menos el cálculo. Todo esto, cuando hablamos hoy, yo escuchaba todo, le doy una sola dosis, ¿sabe qué? Nosotros publicamos, claro, no tenemos recursos, somos Latinoamérica, por eso deberíamos unirnos, ¿no? Y nos cuesta muchísimo, en realidad. Nosotros publicamos a propósito de una rata que vive 44 meses en cautiverio, mientras vive la mayoría 20 meses, a la cual le aplicamos durante cada semana 5 millones de células madres mesenquimales humanas. La ratita nunca presentó ninguna dificultad, nunca tuvo fiebre, nunca hizo ninguna reacción pulmonar, absolutamente nada, y vivió 44 meses. Ese perrito que tiene mi sobrina ahí en brazos también recibió células madres mesenquimales y vivió casi, 20 años. Así que el tema del envejecimiento es otra charla, pero que bueno, ¿cuál va a ser la dosis que le debo aplicar? ¿1 por año? Si nosotros estamos aplicando todas las semanas. ¿Esa es la mejor dosis o sería una vez por mes? Pero si usted, por ejemplo, quiere expandir in vitro una célula madre mesenquimal en un frasco, ¿cuánta cantidad de células le pondría por centímetro cuadrado? Más o menos ahí, para expandir, ¿no? En monocapa. Puede sacar distintas. También dependerá del ambiente, pero no es un problema.
problema logístico, ¿no? En realidad el quemado es el paciente más, tiene una cantidad de estrés incluido y de situación crítica, imagínense esto comparado a una úlcera de 10 centímetros de diámetro que no cura, ¿me entiende? Y en realidad por el quemado no hay una presión farmacológica industrial que simplemente nos abre o abrió las puertas históricas para comprender el tema. Dele. ¿Pacientes con sección medular han tratado? No. ¿Solamente con lesión, compresión? No, el modelo que usamos fue este modelito animal. Lo que pasa es que también, por una cuestión de recursos, los ensayos a veces no pueden ser... ¿A qué nivel le ponían las células mesenquimales? Yo tengo el video, pero bueno. No, yo creo que era, pues la ratita, era a nivel lumbar, lo hicimos en el Hospital Posadas de Buenos Aires. ¿Para vertebral? No. ¿Directo? Claro. En el Hospital Posadas tenía un bioterio bastante lindo, entonces llegamos, yo viajaba de La Plata, que son 2 horas con mis células, que las despegaba a la mañana, etcétera, con el polímero en la mochila, y teníamos a uno de los mejores neurocirujanos de Buenos Aires que nos esperaba, la del bioterio, la jefa del bioterio, los cirujanos plásticos, abríamos la ratita posanestesia en un corte medio lumbar, se ponían los cordones, se hacía una sección para exponer los cordones, sacaba un cono en realidad de cada cordón y ahí se inyectaba el polímero. Y después se volvía a suturar. Esa era, no era para vertebrar, no. ¿Alguna otra pregunta? Liliana O'Donnell de Buenos Aires, un gusto escucharlo. Un gusto. Si podría repetir la fuente de las células mesenquimales. Cadavérica, de médula ósea. Gracias. No, médula ósea cadavérica. Una pregunta, disculpe. Con respecto al ácido ascórbico, ¿tiene alguna interacción? ¿Lo relacionan o no? El ácido ascórbico, no sé, la pregunta cómo está dirigida, ¿por qué? Lo que pasa es que el ácido ascórbico de alguna manera oxida el colágeno y esto hace que los aminoácidos se activen, pero por eso no hemos trabajado en eso, pero puede ser una línea de trabajo, sí. Sí, lo que pasa es que en realidad los mamíferos, salvo los humanos, un murciélago y el cuyo y otros primates no producen ácido ascórbico, no producimos ácido ascórbico. Entonces en los animales generalmente la secreción es mucho más fácil, técnicamente, bioquímicamente por esa vía, pero por eso era la pregunta. Gracias. Está bien.